La postura del gobierno mexicano fue respaldada por los empresarios del país tras advertir las consecuencias para los norteamericanos. Vamos a verlo. Los aranceles impuestos por México a Estados Unidos fueron elegidos estratégicamente para revertir las decisiones del gobierno estadounidense. Iowa es el principal productor de Estados Unidos de puerco, también de maíz. Creo que la gobernadora ya está muy preocupada de lo que está pasando con México y estoy seguro que está en Washington con un equipo de cabildeo diciéndole a la Casa Blanca que el problema que están teniendo le está haciendo daño a sus productores de puerco y de maíz. Le van a hablar los productores de queso y le van a hablar los productores de, en este caso, de uvas y arándanos y otros productos a donde les pusimos aranceles. Porque lo que queremos es eso, que la presión política económica en Washington sea quien intente revertir las decisiones del gobierno americano. Empresarios de estos sectores tienen relación en la Casa Blanca y podrían influir en la decisión para que Donald Trump se retracte y continúe el libre paso de estas mercancías. Que necesitas que se movilicen en la Casa Blanca y les digan: mis amigos y socios comerciales mexicanos no me quieren hacer daño, tú eres el que me está haciendo daño, no es México. Ese es el principal mensaje que hay detrás de todo esto. México defenderá su mercado llegando ante la Organización Mundial del Comercio, sumándose a Canadá, China y a la Unión Europea, acumulando demandas contra Estados Unidos por la imposición de aranceles a importaciones de acero y aluminio. Nuestras posiciones en la modernización son muy claras. Seguimos con esos temas tóxicos que necesitamos arreglar. Ahí está nuestra posición, no nos estamos parando de la mesa. Cuando quieras platicar, pues platicamos. Pero mientras tú me pegues, yo me defiendo. Con imágenes de Joel Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.